Bienvenidos al segundo programa de Ideando mi Ciudad. Un programa que ha sido configurado para que podamos recibir tus opiniones y podamos de manera conjunta construir las ciudades que todos soñamos y nos merecemos. El día de hoy vamos a tener un programa sensacional. Vamos a tener dos invitados de lujo quienes nos van a hablar desde su perspectiva y desde su experiencia de lo que consideran tienen que ser las ciudades para la gente. Ese es el título del programa de hoy, Ciudades para la gente. Pero antes de entrar en el tema, quisiera que ustedes nos sigan con este video que ha hecho nuestro equipo de producción sobre imágenes de la ciudad. Y vayan preguntándose, ¿esta es una ciudad para la gente? Adelante, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, que nos ayude a alguien. No tenemos dónde ir. ¿Esta es una ciudad para la gente? Esas fueron las imágenes que vivimos quizás de manera cotidiana en nuestras ciudades. Y como la vivimos día a día, creemos que es normal. Creemos que es normal caminar en aceras o en calzadas que están destruidas. Creemos que es normal caminar en nuestras plazas y parques sin iluminación. Creemos que es normal que nuestra ciudad esté llena de huecos o que esté totalmente congestionada. Creemos que es normal caminar en una ciudad contaminada, con pérdidas de tiempos en nuestros traslados. Creemos que es normal tener una ciudad con ciertas barreras en el espacio público. Creemos que es normal escuchar en las noticias delincuencia o falta de seguridad ciudadana. Pero eso no es normal. Eso no es una ciudad para la gente. Después de este pequeñísimo corte, vamos a presentar a nuestros entrevistados, personas que han estado trabajando en Bolivia para mejorar las condiciones de las ciudades. Y con ellos vamos a tratar de identificar qué es una ciudad para la gente, qué políticas se deberían establecer y cómo podemos involucrar a los ciudadanos para que de manera conjunta podamos construir las ciudades que todos soñamos y que de verdad nos merecemos. Vamos al corte.
Bienvenidos nuevamente al segmento de Noticias Urbanas. Esto ha sido lo más relevante de esta semana. La alcaldía de Tarija envió a Sucre cajas de uvas almacenadas en cámaras de frío. De esta manera impulsan la reactivación económica en Bolivia y se promociona la producción local. Noticia positiva para Tarija. En La Paz, todavía no se ven obras contratadas por la actual gestión. Se da a conocer que el 79% de las obras que entregó el municipio de La Paz son de la anterior gestión edil. Noticia negativa para La Paz. Por su parte, el periódico presenta en su portada que el Hospital Regional San Juan de Dios se queda sin médicos especialistas en Tarija. La salud es prioridad. Por lo tanto, noticia negativa para Tarija. Vayamos a Cochabamba. Esta semana se reabrió el Museo de Historia Nacional de Cochabamba. Tras 2 años de pandemia y conflictos por su traslado, se logró reabrir y es importante que abramos las puertas de nuestros museos para incentivar el conocimiento. Noticia positiva para Cochabamba. El país ya vive la larga noche de museos. Tarija se adelantó y viene disfrutando de esta fiesta cultural desde el miércoles pasado. Las familias disfrutaron la larga noche de museos. Noticia positiva para Bolivia. Desde La Paz, una noticia que nos entristeció los corazones y nos llenó de indignación: la muerte de animalitos. Las malas decisiones del gobierno municipal de La Paz causaron la muerte de animales del bioparque paceño. Noticia negativa para La Paz. En el Alto, califican de contundente el bloqueo de las 1000 esquinas y los padres de familia anuncian más medidas debido a las deficiencias estructurales en unidades educativas de esa urbe. Los temas de educación deben ser prioritarios. Las autoridades deberían estar abiertas al diálogo para evitar conflictos. Noticia negativa para el Alto. Esas fueron las noticias más relevantes. Nos vemos la próxima semana. Sergio Blanco es el coordinador de ONU Habitat en Bolivia. Desde que asumió su posición en mayo del 2018, ha estado a cargo del apoyo que brinda esta agencia de Naciones Unidas al gobierno de Bolivia para la construcción e implementación de una política nacional de ciudades. Sergio Blanco es arquitecto y urbanista. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional en posiciones tanto técnicas como gerenciales. Cursó estudios de posgrados adicionales en Oxford Brookes University y en la Universidad de Cataluña. Javier Reinaldo Delgadillo Andrade nació el 24 de octubre de 1982. Es licenciado en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene diplomados en Preparación, Evaluación y Gerencia de Proyectos Sociales de la Universidad Autónoma del Beni. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública de la Universidad San Sebastián de Chile. Tiene una maestría en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Javier Delgadillo fue viceministro de Vivienda y Urbanismo desde el 2017 al 2019. En el 2015 trabajó en la Agencia Estatal de Vivienda como profesional del desarrollo institucional y, posteriormente, como jefe de la Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional. Bien, bienvenidos a nuestros invitados, es un gusto realmente tenerlos. Hemos estado muchas veces sentados en una mesa conversando con Javier, con Sergio, quienes me acompañan el día de hoy, hablando de ciudades, hablando de desarrollo. Y hoy para mí realmente es un honor tenerlos y una satisfacción tenerlos en nuestro programa. Javier, muchas gracias por atender esta invitación, lo mismo Sergio. Quienes nos acompañan el día de hoy han escuchado su presentación. Ambos son especialistas en ciudades, en urbanismo, en desarrollo y están trabajando en nuestro país justamente para mejorar las condiciones de vida de las ciudades. Así que, pues, vamos a empezar a conversar con ustedes porque ese es el propósito. Y yo quisiera lanzar una pregunta con la cual ya podemos empezar a desarrollar el programa. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significa para ustedes una ciudad para la gente? Empezamos por Sergio, ¿te parece? Gracias, César. Más bien, gracias por la invitación.
un placer estar aquí y conversar sobre ciudades y conversar sobre la gente, que al final son uno y parte de lo mismo, si quieren. Me atrevo a lanzar algún par de ideas para la conversación, si les parece, y empezaría diciendo que efectivamente una ciudad para la gente tiene que arrancar por esa mirada a ras de suelo, ¿no? Eso que veíamos un poco en las imágenes, en la facilidad con la que una ciudad permite a su población desarrollar sus actividades cotidianas con mayor o menor facilidad. Pero diría además que también hay que pensarlo tal vez de una manera más amplia, ¿no? Al fin y al cabo, la ciudad acoge a la población y por eso también es receptora de una importante migración, porque la gente viene a la ciudad buscando oportunidades, ¿no? Y eso es verdaderamente, yo creo, el concepto de la ciudad para la gente, en el sentido de que una persona a título individual, pero también colectiva, se pueda desarrollar plenamente en todas sus facetas. Por supuesto, hay uno de los principales motivos, que son las oportunidades laborales, las de acceso a servicios, a la educación, buscando un futuro mejor incluso para sus hijos y hijas, pero también en otras dimensiones más amplias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la diversión, con la creación incluso. En ese sentido, y esa es la razón de ser desde el principio de las ciudades, ¿no? Ese caldo de cultivo fructífero, de intercambio entre las personas, que es el que acaba impulsando la innovación, la creación, el desarrollo. Entonces, creo que la ciudad debe ofrecer también, ¿no? esas oportunidades, y esa es, si quieren, un poco el verdadero concepto, el concepto más profundo de ciudades para la gente. Y me atrevo a añadir una cosita más. Yo además al para le añadiría un con. No se puede esperar que no se sabe qué ente ofrezca a la gente una ciudad para ellos. Somos todos parte. Yo siempre comparo las ciudades con una gran familia. Somos una gran familia que vive en una gran casa y somos nosotros los que hacemos la casa. Y siempre digo que hay que sentarse en torno de la mesa en la cena y entre todos ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos hacer con esta gran casa. ¿Cómo vamos a hacer para que esta no solamente nos dé cobijo, sino nos dé también esas oportunidades y nos permita alcanzar esos sueños que tenemos para el futuro? Y añado tal vez de que esa gran mesa familiar, si quieren, en torno a la cena para discutir el futuro común, debe tener en consideración muy particular a los miembros, si les puedo llamar así, más débiles de la familia. Porque si no, es verdad que hay una tendencia en el proceso de urbanización en dejar relegado a aquellos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y esta familia no va a funcionar si parte de ella se queda apartada, ¿no?, de los beneficios que pueda brindarnos la ciudad. Entonces hay un enfoque también de inclusión y de acercamiento a aquellos miembros más débiles de la familia, y al contrario, debemos ponerlos, si quieren, por delante en la agenda para asegurar de que esta es una casa buena para todos. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Javier, contigo, ¿qué es lo que crees tú y consideras que es una ciudad para la gente? Primero que nada, gracias, César, por la invitación. Es, como tú dices, siempre interesante sentarnos los tres en una mesa y discutir estos temas que ya los hemos discutido además hace tanto tiempo. Para mí, una ciudad para la gente es un espacio en el que la familia mía, como decía el Sergio, pueda encontrar las condiciones suficientes como para vivir bien, como para vivir tranquilamente, ¿no? Y eso significa, por supuesto, un espacio seguro para que mis hijos, por ejemplo, puedan tener la tranquilidad de ir a jugar al parque de la esquina de mi casa, un espacio limpio, adecuado para que mi esposa, mis amigos puedan encontrarse también por ahí en algún lugar, y un espacio adecuado también para que mis familiares, mi hermana, mi hermano, mis papás puedan poner ahí los recursos que han generado durante toda su vida para seguir haciéndola crecer, ¿no? Entonces, esta ciudad para la gente es, por supuesto, todo este cúmulo de características que ha planteado el Sergio, pero para mí fundamentalmente es un espacio en el que logramos nosotros encontrar el lugar suficiente como para construir y apalancar nuestros sueños y los sueños de nuestras guaguas también, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claridad sobre esos sueños, donde estamos viviendo
y el espacio, el entorno nos da las condiciones suficientes como para hacerlo, esa es realmente una ciudad para mi gente, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Miren lo que tengo acá en manos. Sí. Ciudades para la gente, de Jan Gehl. Este es un arquitecto urbanista que en 1960 ya se propuso hacer un cambio en la planificación urbana, porque la planificación urbana en una primera etapa estaba orientada a que básicamente debíamos ver cómo ocupábamos el espacio físico y la infraestructura física. Luego eso fue migrando hacia una planificación del tránsito, es decir, ciudades para el cemento en una primera etapa y luego ciudades para los autos. Y ahí es donde empieza a migrar el concepto y dice, es que no podemos equivocarnos. Las ciudades las hacemos la gente y debemos construir ciudades para la gente. Así que gran parte del programa Ideando mi Ciudad va a tener básicamente el contenido y la propuesta de Jan Gehl que nos ayuda con este libro. Pero hoy hemos escuchado a Sergio, a Javier y a Sergio hablándonos sobre ciudades para la gente. Pero ¿qué opinan nuestros vecinos? Porque ustedes saben, el enfoque de este programa es escucharlos a ustedes. Así que ahora escucharemos y veremos qué opinan en las calles o qué creen nuestros vecinos que es una ciudad para la gente. Adelante, por favor. Una ciudad para la gente, bueno, dependiendo, ¿no? Si eres originario de La Paz es tu hogar, es, bueno, tu casa, ¿no? Y ya si eres foráneo es un lugar que, bueno, vas a visitarlo. Una ciudad para mí, al menos la ciudad de La Paz, para mí es una familia. ¿Y por qué una familia? Porque en una familia no todos son iguales, ¿verdad? No faltan los buenos y los malos, como se dice. Cuidando las cosas, el ornato público. Entonces, si yo no lo hago, ¿cómo puedo exigir para que otros cuiden, no? Es nuestra casa, en pocas palabras, nuestra ciudad. Un lugar donde viven, pero no la respetan. No se dan cuenta de que viven en un lugar hermoso, donde se puede sacar provecho y el día a día de las personas podrían naturalmente seguir su curso, pero lamentablemente cada uno toma sus propias decisiones y no la respetan. Supongo que es el lugar de nacimiento de todos los paseños, pero hay que tenerle cariño y respeto, pero no hay. Esas son las opiniones más válidas, las opiniones de nuestra gente. Las ciudades están conformadas por gente y la opinión de la gente puede permitir también construir las ciudades que cada uno de nosotros nos merecemos. ¿Qué hemos escuchado? En coincidencia con Sergio, con Javier. La ciudad es mi familia, es mi hogar, es el espacio que me debería permitir construir mis sueños, debería disfrutar de mi ciudad, debería poder pasear en mi ciudad, debería estar limpia, debería ser segura. Son los elementos que, claro, si lo definimos la ciudad como hogar, todos queremos tener un hogar limpio, un hogar tranquilo, un hogar seguro, un lugar donde podamos compartir armónicamente entre los miembros de ese hogar, de ese gran hogar llamado ciudad. Sergio y Javier hace varios años atrás encaminaron un proyecto importantísimo para nuestro país. Se llamaba Política de Ciudades, si no me estoy equivocando en el término. Y yo quisiera que ahora ellos nos comenten cómo fue ese proceso de trabajo y principalmente cuál era el enfoque de la política de ciudades. Ahora, por favor, quisiera que contigo, Javier, empecemos sobre ese punto y después, por supuesto, le damos la palabra a Sergio. Claro, voy a intentar hacer la cosa cronológicamente ya. Cuando estábamos trabajando en la Agencia Estatal de Vivienda, justamente el 2014 salieron los datos del censo que hicimos el 2012, ¿no? Y en esos datos se resaltaba con muchísima claridad la condición principalmente urbana de la población nacional. Ahí ya en los datos del 2014, del censo del 2012, ya nos decían que más del 67% de la población vivía en las ciudades, en áreas urbanas. Y entonces,
el Estado tenía que comenzar a pensar en cómo virar estas políticas públicas que estaba planteando para el desarrollo nacional. Justo el 2017 que el presidente Evo me invita a participar de su gabinete en la posición del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que yo le digo en la primera reunión que tuvimos fue que íbamos a impulsar dos cosas principalmente. Una, que era lo que generalmente se hacía, pero que se necesitaba innovar, que era la Política Nacional de Vivienda. Una política que ya se estaba ejecutando desde el 2007-2008 y que necesitaba actualizarse. Y otra que no estábamos viendo, que no la habíamos visibilizado todavía, por lo menos en ese tiempo, que era una política para las ciudades, ¿no? El país, el Estado hacía mucho esfuerzo, en general en todos los niveles, hacía mucho esfuerzo, invertía muchísima plata y resulta que toda esa inversión generaba también un movimiento económico impresionante. Y ese movimiento, por supuesto, que generaba también crecimiento en ciertas ciudades en función de estas pulsiones que tienen nuestros centros urbanos, ¿no? Y el nivel nacional no estaba visibilizando y no estaba priorizando ese esfuerzo de la gente, del Estado, de los gobiernos locales de manera particular. Entonces lo que le dijimos al presidente en ese tiempo y lo que intentamos hacer desde el 2017 fue justamente generar el espacio suficiente como para diseñar una política de desarrollo integral de ciudades, así se llamaba, luego cambió de nombre, luego volvió al nombre anterior, una política de ciudades que responda a esta dinámica de crecimiento, pero que responda fundamentalmente a esta diversidad maravillosa que tenemos nosotros en el país, ¿no? Hay ciudades hermosas en nuestro país, pequeñas, medianas, grandes. Hay grupos poblacionales más vulnerables que otros y lo que nosotros necesitábamos era ordenar nuestras cabezas y nuestra inversión desde el Estado para responder a esa diversidad justamente. Y así fue que nos fuimos en mayo justamente del 2017 a una reunión de altas autoridades de urbanismo y vivienda en Argentina, en Buenos Aires, y comprometimos ahí la presencia de ONU Habitat. Producto de eso, un año después, Sergio llega, el 1 de mayo, siempre digo eso yo, el 1 de mayo a las 2 de la tarde llega a la oficina y nos sentamos y comenzamos a diseñar lo que tenía que ser primero el programa que implemente ONU Habitat en el país y segundo, toda esta ruta crítica de construcción participativa, abierta, horizontal de una política nacional de desarrollo integral de ciudades que se completó por suerte justo antes de que nosotros salgamos, el 2019, y que hoy está ahí lista ya para ser impulsada, aprobada, implementada por los diferentes niveles de gobierno. En pocas palabras, ¿cuál era el enfoque de la política? El enfoque de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades era justamente la gente, ¿no? La gente tenía que construir la política de ciudades desde su experiencia construyendo ciudades, porque resulta que más allá de lo que digan nuestros papeles y nuestros números y los documentos que tenemos en el Estado, la gente sigue construyendo la ciudad permanentemente, todos los días hace ciudad, ¿no? Y la idea en esta política era que nosotros como Estado recuperemos esa experiencia de construcción de la ciudad, la ordenemos, la organicemos, la potenciemos y la lancemos también con planes y con programas financiados también desde el Estado. Perfecto. Javier, muchas gracias. Bueno, Sergio, por lo que ya ha dado los datos, estás bastante tiempo en nuestro país, bienvenido. Son años que ya seguramente te dan un conocimiento preciso de cuál es la situación en nuestras ciudades. Y la misma pregunta, has trabajado en la política de ciudades para Bolivia, pero también quisiera que nos expliques cuál es el enfoque de esa política de ciudades. Sí, justo va a ser 4 años este fin de semana, así que estoy más bien de aniversario y de enhorabuena. Bien, yo coincido mucho con lo que dice Javier, ¿no? La idea de que es una política construida desde la gente, desde la participación. Y tal vez eso sea uno de los principales elementos a destacar. El esfuerzo que se ha hecho porque esta política se construyera a través de un proceso participativo lo más amplio y plural que se pudiera. Y en ese sentido, me gusta normalmente ser modesto, pero sí nos vanagloriamos de haber organizado más de 250 eventos a lo largo y ancho del país, de haber recorrido todos los departamentos, de haber mirado la temática urbana desde todos los prismas que uno pudiera imaginar
y de haber celebrado 2 foros urbanos nacionales que lo que pretendían era juntar todas estas miradas y construir de manera conjunta, de manera que nadie se sintiera, digamos, apartado de este gran esfuerzo. Entonces, ese, si quiere, es uno de los principales enfoques. Uno más, yo diría, y coincido también con lo que dice Javier respecto a que es cierto que las ciudades las construye fundamentalmente la gente. El Estado, por supuesto, también contribuye con infraestructura, los distintos niveles de gobierno, pero efectivamente una de las constataciones es de que las ciudades han crecido más bien como una suma de voluntades individuales. Es como si cada miembro de la familia hiciera lo que quisiera en su partecita de la casa, ¿no? Y esa no es necesariamente la casa que buscamos, ¿no? Entonces, el otro enfoque fundamental era el de dotar al Estado, entendido en todo su aparato, de un marco que le permitiera efectivamente liderar de alguna manera ese proceso. No se trata de imponer, no se trata de fijar una visión muy cerrada de lo que pudiera ser una ciudad. Al contrario, lo que pretende ser es un espacio que albergue toda esa diversidad y que además en cada ciudad va a ser distinto y que cada uno le permita, como decía al principio, desarrollarse como persona en todas sus dimensiones. Y hay algunas cosas que podemos tener en común vos y yo, pero de repente a vos te gusta el fútbol y a mí montar en bicicleta, por poner un ejemplo estúpido, ¿no? Pero cada uno tiene muchas dimensiones en su personalidad y lo que quiere es desarrollarlo plenamente. Me permito añadir otro enfoque más también, y es el romper esa falsa imagen de que una política de ciudades lo que pretende es segregar el campo de la ciudad. Al contrario, lo que esta política de ciudades, de desarrollo integral de ciudades, lo que pretende es aportar una mirada desde los territorios a las políticas que hasta entonces más o menos se han venido implementando de manera más sectorial. Y cuando digo desde el territorio es que al final nos ponemos en los zapatos de las personas, de las comunidades, en las que el desarrollo no es la suma de, no sé, una acción de educación, un hospital. Todo eso tiene que tener sentido en el territorio, en el espacio, en la ciudad. Y lógicamente no podemos dividir el área urbana de la rural. Son interdependientes, son una simbiosis total. Y siempre digo, si queremos que le vaya bien al campo, le tiene que ir bien a la ciudad, y viceversa. Y es esa mirada desde el territorio, ¿no? Y pregúntele usted al ciudadano, no va a entender esa diferencia. Seguramente tiene a su papá, a su mamá en el área rural, o los fines de semana ahora es la época, ¿no?, de cosecha de papa. ¿Quién no ha ido a recoger su papa a su chaca? Y al revés, ¿no? También los productores encuentran aquí sus mercados, reciben servicios. Entonces ese es un enfoque, si quieren, adicional, ¿no?, que es necesario relevar. Pero por concluir, lo que se pretende efectivamente es el proyectar un sueño común, entendido como el conjunto de estos miembros de la gran familia que estamos en una ciudad, marcarnos una serie, si quieren, de reglas en las que decimos, bueno, esta es la manera en que vamos a hacer lo que queremos hacer y, por supuesto, dotar a las autoridades que hemos elegido para guiarnos en ese camino de las responsabilidades, las competencias y los recursos para poder construir hacia adelante. Y luego cada uno de nosotros, esto es una corresponsabilidad. Esto no se delega necesariamente en las autoridades de gobierno del nivel que sean. Si nos hemos trazado un sueño y yo he aportado con mi visión de lo que quiero, vos has aportado con la visión de lo que quiero, también hay unas reglas que unos y otros debemos respetar y contribuir también a la construcción de ese sueño. Lo digo por también apelar un poco a esa conciencia ciudadana, colectiva, en la de que somos una familia en esta ciudad. Y unos y otros debemos caminar de la mano. A mí me encanta este concepto de que una ciudad se la puede comparar con una casa. ¿Y qué ha pasado con las casas? Es decir, con las ciudades. Es que es como, muy bien lo decía Sergio, es como que si cada uno de los miembros de la casa quisieran hacer lo que les da la gana. Y digamos que empezamos a construir una casa y al hijo y a la hija se les ocurre que quieren tener ciertas cosas y no coordinan, entonces construyen un patio, construyen un cuarto totalmente aislado de un concepto general. Papá tiene otra idea y construye también por su parte otro cuarto y la mamá lo construye por otro lado otro cuarto. Y al final, ¿qué sale? Pues no va a salir una casa, saldrá cualquier cosa menos una casa, porque no estarán conectadas, no habrá una armonía, ni siquiera en la forma en la que ha sido edificada.
Ahí viene este concepto de política de ciudades. Es para ordenar todas las ideas y para decir hacia allá queremos construir esta gran casa llamada ciudad y ponernos de acuerdo entre todos para que realmente sea un espacio armónico del cual podamos disfrutar todos. Pero además podamos dejarle esa casa como herencia a las futuras generaciones de una casa hermosa donde todos puedan vivir adecuadamente. Así que encantado con ese concepto. Quisiera que ahora escuchemos qué es lo que opinan nuestros vecinos nuevamente, porque eso es lo más importante. Y les hemos preguntado, el equipo de producción ha salido a las calles y les ha preguntado qué cambiarías y mejorarías de tu ciudad. Escuchemos, por favor. La sede de gobierno está acá en La Paz y por ende están todos los ministerios y demás. Esto me afecta a mí personalmente cuando hay marchas, bloqueos, cortes de vía. Entonces, ¿por qué me afecta a mí? Bueno, porque yo debo moverme de un punto a otro siempre en un vehículo. Esa parte de Bolivia, en las construcciones, avenidas, estamos muy por detrás de otros países. Estamos muy por debajo. Veo un bache, nadie lo hace, está saltoneando el pobre muelle del auto. ¿Dónde quedan nuestros impuestos? Dice que está progresando, yo no veo tal cosa. El Prado se ha vuelto, antes era un paseo, no se ha vuelto un mercado, todo, ya no hay espacio para caminar. Hay mercados que no están utilizados, más control en los servicios de transporte. La ciudad de La Paz, pues es una ciudad un poco más despejada movilísticamente, realmente es bien complicado andar, especialmente cuando tienes que ir al trabajo o a algún lugar, te lleva mucho tiempo, que sea un poco más despejada o tener un ordenamiento vial un poco más tranquila, ¿no? Bueno, el tráfico es un caos, especialmente porque no respetan a las personas de la tercera edad. Prácticamente La Paz es una ciudad agresiva desde un punto de vista de que el tráfico es desordenado, no puedes moverte tranquilo, digamos, sobre todo el transporte público es un desastre. Y bueno, yo creo que es lo que principalmente nos afecta a nosotros como universitarios, es llegar del punto A al punto B en un tiempo prudente, digamos, ¿no? Sin ofender, ¿no? La ciudad es un poco desordenada, eso sí, digamos el tema de tránsito, algunas veces te pasan por encima, ¿no? Estas plazas que estén más arregladas, más limpiecitas y que no tarden, mucho tardan en las obras, que las calles estén bien como para caminar, porque nosotros ya no somos de la tercera edad, debemos andar con mucho cuidado. Me encantaron las opiniones de quienes han estado compartiéndonos sus ideas. Inclusive una persona del extranjero nos dice, no quiero sonar ofensivo, pero te echan los carros encima. Y eso es cierto, porque viene del exterior, seguramente allá no es tan así, tan agresivo. Nosotros ya estamos un poco acostumbrados a esa situación y bueno, lo vemos como algo quizás normal, pero no es normal, no es una ciudad para la gente. Personas que decían, falta un trabajo coordinado entre las autoridades y la ciudadanía. Y yo quiero pasar al siguiente segmento justamente pensando en esta idea. ¿Cuál debería ser esa participación del ciudadano, de la gente, del vecino, de quienes han opinado el día de hoy, los que van a seguir opinando y seguramente desde su casa están pensando qué cosas más se deberían hacer en la ciudad? ¿Cómo podríamos lograr que los vecinos tengan una participación activa, protagónica, proactiva para la construcción de nuestras ciudades en Bolivia? Por favor, Sergio, si tú podías decirnos qué opinas al respecto, cómo crees que debían participar los ciudadanos para ser partícipes, activos, pero además haya un cambio real en las ciudades. Bueno, eso es una temática recurrente, ¿no? Muchas veces, porque sí resulta muy paradójico el amor, ¿no?, que se tiene a la ciudad, al lugar de donde vivimos o de donde venimos, un cierto orgullo también, ¿no?, de pertenecer a este espacio que nos ha visto tal vez nacer o crecer o en el que hemos llegado para desarrollarnos.
y al mismo tiempo una a menudo falta de compromiso activo. Entonces yo creo que es necesario, sí, por un lado, incidir en esos factores identitarios. Por supuesto, lo principal es conocernos, saber quiénes somos, saber quién es nuestro vecino, reconocerlo y no solamente respetarlo, valorarlo también en esa diversidad. Eso es lo que nos hace quienes somos. Y en esa complicidad empecemos a soñar juntos ese futuro común. Yo siempre digo que nada une más que soñar juntos. Es lo que ayuda a disolver cualquier diferencia ideológica, política, de edad. Y ese proyectarnos hacia el mañana nos permite también limar tal vez esas asperezas, ¿no? Y el paso casi siguiente, yo diría, bueno, ahí es por supuesto necesario como aunar voluntades. Y conseguir que la ciudadanía no se sienta una especie de parte solamente receptora de lo que la ciudad le devuelve, ¿no? Le agrede a veces, le pega, sino sentirse también partícipe de que yo a lo mejor a usted le estoy vulnerando también algunos de sus derechos, ¿no? Eso, por supuesto, pasa, creo, también por la recuperación de la confianza en las instituciones públicas que hemos construido precisamente para liderar este proceso. La ciudadanía tiene un rol importantísimo, por supuesto que sí, pero la institucionalidad es a quien hemos dotado de los poderes, de los recursos, de los insumos para poder guiarnos en ese proceso, ¿no? Son las autoridades que elegimos regularmente a través de procesos democráticos. Y sin embargo parece haber un cierto divorcio, ¿no? Entre uno y otro, pasar las elecciones, el alcalde no sirve, etc. Y esto es una carretera de doble vía, ¿no? Por supuesto, las instituciones deben hacer un esfuerzo por recuperar esa confianza en lo que hacen con esos recursos que la ciudadanía les entrega, también en la puesta en sus manos, ¿no? De la voluntad popular, de dirigirnos, de llevarnos. Y por otro lado también de la ciudadanía de sumarse y respetar esas reglas del juego que estamos buscando. Estos son procesos, por supuesto, lentos, nos llevan tiempo. Las nuevas generaciones ya se nota incluso en las imágenes, ¿no? Que nos llevan buena parte de la partida ganada, nos llevan una cierta delantera. No quiero empujarlo eso a una generación. Entonces hay que trabajar como en varias velocidades, ¿no? En lo concreto, en el ahora, mejorando las políticas de transparencia, de gestión pública, de participación de la sociedad, de facilitar incluso la incorporación de movimientos ciudadanos a actividades que desde la institucionalidad se puedan desarrollar, al tiempo que construimos también y reforzamos, no es que no exista, ¿no? Esa identidad, ese sentimiento de pertenencia y de participación. Muchas gracias, Sergio. Lo mismo, Javier, ¿cómo crees que debería participar la ciudadanía para que realmente su opinión sea escuchada y se sienta que es partícipe del crecimiento y del desarrollo de su ciudad? Mira, yo creo que hay, como decía el Sergio, un ejercicio de dos vías, ¿no? Efectivamente, el aparato público en general, no solamente los gobiernos locales, también el gobierno nacional, tienen que generar espacios suficientes como para que la ciudadanía, primero, conozca lo que hacen y segundo, recibir también estas críticas, estas ideas, estas propuestas que siempre van a haber de parte de ellos y de ellas, ¿no? Yo creo que el trabajo principal en este preciso instante está justamente en esta apertura, estas ventanas que le tiene que dar el aparato público a la gente para poder comunicarse con ellos, con el sistema de administración en general. Pero también viene del otro lado, ¿no? La gente que habla en las entrevistas lo han dicho con muchísima claridad. No es solamente cuestión de echarle la culpa a los que administran circunstancialmente la cosa pública hoy, sino que fundamentalmente también se requiere un ejercicio de educación ciudadana de largo aliento, ¿no? Siempre discutíamos de eso con el Sergio desde el 2017-18, que la política de ciudades tiene que tener un brazo poderoso de construcción de una cultura ciudadana en la que nosotros nos enteremos primero qué es lo que hace nuestra administración pública, pero fundamentalmente también nos enteremos que tenemos, por supuesto, derechos cuando vivimos aquí en la ciudad,
pero también tenemos deberes que cumplir, ¿no? Y esta cultura ciudadana, esta educación ciudadana, como digo, de largo aliento, no se construye en un par de años, ¿no? Es una cosa que se tiene que construir paulatinamente. Yo creo que más bien es una construcción permanente, ¿no? Como este apego al suelo donde vivimos se construye todos los días, por supuesto que sí. Este apego también a hacer bien las cosas, a respetar la idea de mi vecino, de mi vecina, a ayudar a la gente que necesita en la esquina, a acompañar las iniciativas positivas de mi administración pública, también se tienen que construir permanentemente y de ambos lados, ¿no? Si construimos, yo creo, estos espacios en los que se puedan encontrar de manera horizontal, abierta y transparente nuestros administradores y nosotros como ciudadanos, como ciudadanas que vivimos la calle todos los días, seguramente vamos a poder encontrar algunas sinergias que nos van a poder generar pie para seguir construyendo cosas maravillosas hacia adelante. Bueno, Javier, muchas gracias. A mí me encanta también esta idea de esa avenida de doble sentido. Hay un sentido que son los ciudadanos, la gente, la que hace la ciudad. Pero también del otro sentido son las autoridades a quienes nosotros les hemos dado la responsabilidad de administrar los recursos públicos, el espacio público, la ciudad. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa si alguno de ellos en este sentido no funciona? El programa que estamos desarrollando, Ideando mi Ciudad, busca la participación activa de uno de los carriles, es decir, de la gente, de los ciudadanos, de los vecinos, que puedan opinar, que puedan hacer escuchar su voz, pero también se puedan comprometer en función de esos derechos que tienen, pero también en función de esas obligaciones que tienen para que de manera conjunta podamos construir una mejor ciudad. Y seguramente podamos trasladar esto a nuestras autoridades, todo lo que se haya dicho, todo lo que se haya pensado, y esperemos que nos puedan ver, puedan escucharlos a través del programa, no solamente en La Paz, porque no es un programa solamente paseño, sino es a nivel nacional, y de ahí extraigan algunas ideas, estén conectados a tierra, es decir, estén conectados con la gente para que se pueda hacer mejores ciudades. Yo, antes de despedir a nuestros invitados que gentilmente nos han regalado su tiempo el día de hoy, quisiera comprometerlos en una etapa más que tiene este proyecto que hemos empezado el día de hoy. Ideando mi Ciudad tiene el propósito de una participación colectiva para la construcción de las ciudades. Pero no solamente es un programa de televisión, sino que más adelante vamos a hacer jornadas en las ciudades, donde vamos a invitar a los ciudadanos, a los vecinos, a los que estén interesados y comprometidos con su ciudad, para que de acuerdo a un proceso metodológico podamos aportar ideas. Así que lo quiero invitar a Javier, a Sergio, a tiempo de agradecerles a que nos colaboren también en estas jornadas. Va a ser importante su participación por la experiencia que tiene, por los más de 250 eventos que has podido realizar y que sabes cómo fluyen estos elementos. Y también seguramente hay mucha riqueza en los resultados de ellos, lo podamos conjuncionar y principalmente elaborar pequeños documentos como guías para que podamos llevarlas a nuestras autoridades y ellos lo puedan tomar en cuenta. Así que pues los comprometo, reitero el agradecimiento por su tiempo y unos minutitos más para la despedida final antes de cerrar el programa. Por favor. Bueno, gracias primero, César. Te agradezco a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos apasionados de estos temas. Nos hemos comprometido con esta idea, con el país, con la gente, en la calle, en las ciudades, y vamos a seguir con esto. Y nosotros, por supuesto, yo particularmente con todo gusto voy a acompañar todas las iniciativas que hayan por esta línea. Te agradezco mucho y estamos ahí a disposición siempre. A ti, Javier, muchas gracias. Sergio. Sí, César, por supuesto que sí, muchísimas gracias. Agradecido por la invitación y renovado el compromiso. Como bien dice Javier, somos un apasionado de estos temas y no sabemos decir que no, más bien. Y como le digo también a Javier varias veces, él me trajo aquí, no nos vamos a quedar, le voy a dejar solo. Así que hasta el final, por supuesto que sí, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Sergio. Ciudades para la gente, ciudades para la gente. ¿Qué realmente significa? Quizás en un solo programa difícilmente lo hemos podido transmitir, pero programa a programa vamos a seguir tocando ese tema, porque las ciudades las hacen la gente. Sin gente no existe ciudad, es solo infraestructura. La gente es la que convive, la que interactúa,
la que participa, la que aporta, la que vive en el lugar. Y depende cómo queremos vivir, si queremos vivir bien o queremos vivir mal. El siguiente programa vamos a hablar ciudades para vivir bien. Y queremos que tú participes. ¿Qué debería tener una ciudad para vivir bien? ¿Cómo debería ser tu ciudad para vivir bien? Y aquí, como puedes ver, en la parte de abajo están nuestros números de teléfonos, están las redes sociales. Mándanos tus mensajes, mándanos tus videos, comunícate con nosotros, porque lo más importante de Ideando mi Ciudad es tu contribución, tu idea, tu proyecto, tu sentimiento, porque es válido para construir la ciudad que soñamos y la ciudad que todos nos merecemos. Ideando mi ciudad, construyamos la ciudad que soñamos. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, un abrazo, felicidades.